hay un ítem que decía conceptos básicos. Hablamos de qué es la necesidad, ahora vamos a hablar de qué son los bienes y qué son los servicios, ¿ya? Los bienes y servicios son todos aquellos elementos que sirven para satisfacer una necesidad. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? El bien, dice, satisface directa o indirectamente una necesidad, pero proceden, dice, de la naturaleza y son transformados a través de procesos productivos, ¿ya? Proceden de la naturaleza y se transforman. En cambio, dice, los servicios es un bien de tipo intangible, no se toca, no se ve. La salud, la educación, el servicio, por ejemplo, de correo, el servicio de telefonía, ¿ya? Son intangibles. También satisfacen necesidades. ¿Sí o no? Ya. Producción de bienes económicos. Yo sé que voy rápido, pero es que si no, no vamos a alcanzar a revisar todo. Dice, para producir los bienes que necesitamos, la sociedad dispone de factores, los factores que son elementos básicos utilizados para producir los bienes y los servicios. ¿Cuáles son? Mira, son tres, yo me voy a adelantar un poco. Dice, estos son tierra y recursos naturales, ¿cierto? Tierra y recursos naturales. Después me devuelvo. Trabajo o recurso humano. Y por último, el tercer factor es el capital. O sea, son tres factores. Capital, trabajo, tierra y recursos naturales. Ya, dice tierra y recursos naturales. ¿Qué son? Son todos aquellos bienes que no son producidos por el hombre, que los obtenemos de la naturaleza, ¿ya? Y que están disponibles en la naturaleza. Ejemplo, dice el agua, los minerales, la tierra, los suelos, los peces, los bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Yo acá agregué un tema que es bien recurrente en los niños pequeños. Esta materia se pasa, pero muy simple, ¿ya? Se pasa muy simple. Pero de los recursos siempre se lo pasan a los niños. Los recursos renovables y los no renovables. Renovables, dice, se ocupan y se vuelven a renovar, bueno, por eso la palabra. Por ejemplo, dice, los bosques, se demora un poquito, pero yo puedo tener una plantación de bosque en un par de años, depende del tipo de árbol. Los peces también se reproducen, los vegetales también. Vegetales. ¿Ya? Yo ocupo la lechuga, vuelvo a plantar, vuelven a salir, son renovables. Los no renovables, dice que son recursos que una vez que uno los utiliza, no se renuevan o pasan miles de años antes de hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, dice el petróleo, por ejemplo. ¿Ya? Esos fósiles, todas esas cosas pueden, el carbón, el gas natural. Ya, mira, esto es un tema bien recurrente. Ustedes vieron la PCO hace poquito tiempo, yo creo que se deben acordar del famoso concepto de el desarrollo sustentable. ¿No? ¿Se acuerdan? Desarrollo sustentable o sostenible. Es un concepto que está bien de moda en economía. Y ustedes tienen que transmitírselo a los niños también. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste? En otras palabras, consiste en ocupar de la naturaleza lo que yo necesito, sin sobreexplotarlo, para que las generaciones futuras también puedan utilizarlo. ¿Ya? Vamos a leer lo que dice. Dice, en la actualidad tenemos el problema de la sobreexplotación de recursos. Cuidar el medio ambiente es una tarea colectiva. Este tema del medio ambiente, también, ustedes que están haciendo sus prácticas, también se darán cuenta que es un tema bien explotado en los colegios. Y hasta hacen campañas al interior del colegio, que la basura, lo plástico acá, que lo reciclable por acá. Los niñitos chicos andan haciendo sus campañas porque se está tratando en los chicos, más chiquititos, de que entiendan este concepto de cuidar el medio ambiente. Mi hijo, por ejemplo, anda, mamá, dejaste la llave corriendo. ¿Por qué? Porque son ustedes en el colegio las que le dicen a los niños, el agua se cuida, hay que apagar la luz si no la están ocupando, hay que apagar la tele si no la ocupan. Y los chicos ven que son una esponja y llegan a la casa también a catetear a la mamá a decirle lo mismo. Mamá, la profesora dijo que, y uno tiene que hacer caso. Porque los profesores, para los niños chicos, yo les dije una vez, lo que ustedes les digan, los niños lo van a hacer. Entonces dice, debemos utilizar la naturaleza de forma responsable, de manera de preservar los recursos naturales para futuras generaciones. A esto se le conoce como desarrollo sustentable o sostenible. ¿Ya? No sobreexplotar. Ustedes saben que los pueblos, los nativos, los pueblos indígenas, ellos, claro, cazan, pescan, pero ellos sacan lo justo y necesario de la naturaleza. No hacen negocio con eso. No sobreexplotan. Ya. ¿Cuál otro recurso necesitamos, qué otro factor necesitamos para producir bienes? Tenemos la materia prima, que sería el primer factor, ¿cierto? Ahora, el trabajo. Trabajo, dice, o recurso humano. Es la contribución física y mental de los seres humanos. Esta es la parte del trabajo. Tengo materia prima,
lo trabajo, obtengo un bien o un servicio. Y el capital, aquí también hay un concepto común generalizado equivocado cuando creen que el capital solamente es la plata. El capital no es solamente el dinero. En una empresa el capital es prácticamente todo lo que permite producir. Dice, el capital son todos aquellos bienes que sirven para producir otros bienes. Incluye, dice, máquinas y tecnología. Yo quiero poner un negocio, no sé, una fuente soda, por ejemplo. Parte de mi capital va a ser la máquina de refrigerador, o la misma cocina, o el microondas. Todas esas cosas son parte de mi capital. Dice, también se considera como capital el dinero, y eso es lo que todos sabemos, el dinero, dice, invertido en la producción. Dice, por último, existe el capital humano, que es la educación, la capacitación y la experiencia que posee un trabajador y que lo hace más productivo. Por eso que es súper importante que cuando uno empieza a trabajar, uno se preocupe. Nosotros, por ejemplo, los profes, ¿de qué? De capacitarnos, de ir a los encuentros, de ir a los talleres, de hacer todo lo que puedan, porque a veces la gente dice, no es interesante, no es útil. Siempre es interesante. Y además ustedes van agregando cositas en su currículum. Mientras más cosas tengan, interesantes estamos hablando, no hacer un taller de cualquier cosa, más posibilidades tienen de ser mejor calificadas para un trabajo. Por eso es que es importante que cuando uno hace un trabajo, está en un colegio, lo que sea, por poquito que haga un reemplazo, tiene que hacerlo bien. Porque si no, no les van a llamar nunca más. ¿Ya? O sea, lo que háganlo bien, porque siempre está esto del capital humano. Los colegios y todo el mundo quiere tener el mejor capital humano que se pueda. Ya. Esto me parece que en algún PowerPoint lo habíamos visto, ¿no? Los sectores productivos. ¿Me da la idea que sí? Clasificación de la producción de bienes. Para elaborar un bien o servicio, hay tres, se clasifican las actividades en tres, ¿ya? Es súper fácil esto, porque tienen que ir pensando en el nombre. Y ese sector primario es lo primero que yo necesito para producir un bien o un servicio. ¿Y qué es lo primero que necesito? Materia prima. ¿Cómo lo obtengo? De actividades extractivas, ¿ya? Por eso que dice, sector primario son actividades extractivas, se extraen cosas. Y ahí tienen un dibujito que salió medio chiquitita la imagen. Pero eso es el campo, eso es un árbol, fruta. Eso debe ser una barra, podría ser una barra de cobre, yo creo, se ve chiquitita ahí, pero son actividades relacionadas con la extracción de materia prima. Yo si quiero hacer una mesa, ¿qué necesito? Madera. La madera la tengo que extraer del sector primario. Tiene que seguir el orden de la palabra. Primero, materia prima. Después, ¿qué hago con la materia prima? Usando la lógica sin mirar nada en la pizarra. ¿La elaboro o no? Entonces, primero materia prima, luego la materia prima la transformo, elaboro, ese es el sector secundario, y ya cuando tengo hecha la mesa, ¿qué quiero hacer con la mesa? Si es negocio, la quiero vender. Entonces, lo primero es la materia prima. La extraigo materia prima de la naturaleza. Luego, la elaboro. Y por último, la vendo. Primario, secundario, terciario. Ahora, una cosita importante. ¿Cuál de los tres sectores creen ustedes que concentra la mayor cantidad de mano de obra en Chile? ¿Dónde trabajará más gente? ¿Ah? A ver, si quieren me pueden contestar alguna cosa. ¿Quién me quiere decir en qué trabaja su familia? O sea, ¿qué me quiere decir? Mi mamá trabaja en esto, mi papá en esto. ¿A qué me quiere decir también? ¿Tu papá trabaja? ¿Dónde? ¿En el show? ¿Ya eso es un servicio o es un extractivo o es un servicio? ¿Quién más? Un tío, una abuelita, el pololo. La gente que lo rodea a usted, ¿en qué sector trabaja? ¿Ah? ¿En cerámica? Ah, cerámica. ¿El cerámica qué es? ¿Un servicio? ¿Un servicio? ¿Quién más? ¿Quién tiene algún familiar que trabaje en el mall, por ejemplo? O en un colegio. ¿Un colegio? ¿Qué más? ¿También? Colegio. Fíjense que son 6 personas, o 5 que me dieron ejemplo, todos me dijeron que sus familiares trabajan en el sector servicio. Es el sector que concentra la mayor cantidad de población económicamente activa, ¿ya? El sector servicios. Y aquí le hice un gráfico. Esto está proyectado el año 2010, ¿ya? Para que se den cuenta que evidentemente se concentra la población económicamente activa en el sector terciario.